Escuchamos que desde la política española se contrapone la idea del liberalismo con la idea del nacionalismo, ¿no? ¿Usted qué opina sobre este tema? Es una pregunta muy interesante. Escribí hace poco en el libro de homenaje al profesor Huerta de Soto, escribí un artículo, un trabajo sobre ese tema, defendiendo precisamente al nacionalismo como freno al estatismo. Es decir, yo entiendo que la idea que la nación y el Estado pueden ser cosas perfectamente distintas, aunque sé que a lo largo de la historia han estado imbricadas, han estado interrelacionadas. Pero la nación pues, puede ser un sentimiento de comunidad, de pertenencia, de identidad. Después usted puede tener una nación y puede estar integrado en otro Estado que compone varias naciones o que está compuesto de una mezcla de ambas, ¿no? Es decir, que hay muchas realidades en el mundo de estados distintos. Hay estados plurinacionales como puede ser Suiza, que hay 4 naciones culturales, pero hay una sola nación política. Otros estados, por ejemplo, como Bélgica, etc. Existen muchos, hay reinos como el británico, etc. Entonces, mi idea es que el nacionalismo como sentimiento de pertenencia, de cohesión, de un grupo humano que pertenece a otro, puede servir de freno al Estado. Me explicaré. Es decir, un viejo anarquista llamado James Scott escribió un libro hace unos años, no está traducido al español, en el fondo, se llama Lo que ve el Estado, ¿no? El Estado, para poder dominar, para poder, digamos, para poder gobernar o para poder imponer, extraer recursos, etc., necesita poder leer a la población. Es la tesis de él. Poder leerla quiere decir que tiene que ser capaz de entender lo que pasa dentro de su territorio. En el sentido de que, por ejemplo, Scott dice que lo primero que hacen los estados, buena parte de los estados modernos, es homogeneizar lingüísticamente un país. Se entiende. España hablan todos español, Francia hablan todos francés, Italia hablan todos italiano, Alemania hablan todos alemán. ¿Pero por qué lo hace? Antes daba igual, en los medievales daba igual que hablar un idioma y otro. Lo hace para poder leerlo, para que sea más cómodo para él, porque no encuentra resistencia de ese estilo. Y lo mismo pasa pues desde los pesos y las medidas, los nombres y los apellidos, de todo tipo de prácticas, ¿no? Entre ellos la cuestión cultural. Si son capaces de mantener ideas culturales distintas, el poder del Estado se frena. ¿Y acaso no sucede lo mismo con estos nacionalismos, ¿no? Que quieren hacer pues estados más pequeñitos, pero igualmente controlados y homogenizados pues a través de la lengua, ¿no? Como vemos en los nacionalismos españoles. Sí, pero eso será el problema de ellos después. Claro. ¿Qué? Es decir, pero aquí entramos en otro debate que es muy interesante, que es muy polémico también. Es decir, los estaditos pequeños, la escala del Estado influye. Ustedes no sé qué estudian, ¿son de economía o qué son? Derecho y economía, pero aquí tenemos de todo. Bueno, una cosa que se estudia poco ahora en economía, que se estudia mucho, se estudia, por ejemplo, todos los fenómenos de escala, ¿no? Y en política la escala es relevante. Habrá que los rendimientos crecientes de escala, pero en la política la escala es relevante porque tiene consecuencias. Obviamente no es el único factor. El Estado pequeño difícilmente, por ejemplo, puede ser proteccionista, ¿no? Imagine Liechtenstein, Andorra o Luxemburgo, somos proteccionistas ahora. ¿Y proteccionistas de qué? Si son conscientes de que la mayor parte de sus insumos vienen de fuera, por tanto saben que tienen que ser abiertos a extranjeros. Saben, por ejemplo, que tiene que tener una moneda sana. Imagina que Luxemburgo hace una moneda, ¿no? Que Luxemburgo o Andorra hace una moneda propia, ¿no? Pues o la hace muy buena o no se la quieren fuera, ¿no? Después existen competencias, es decir, que existe competencia, por ejemplo, de ideas. Competencia es muy difícil que todos se pongan de acuerdo a la vez para censurar libros, censurar obras, censurar ideas, o que se vuelvan todos muy proteccionistas de repente, tienen que ponerse de acuerdo a todo, o que intenten eliminar las innovaciones. Entonces, los estados pequeños en ese aspecto facilitan el libre mercado. Esa es una tesis vieja. Jan Baechner, por ejemplo, en los orígenes del capitalismo, dice que es una de las claves en el origen del capitalismo, la fragmentación política, que en Europa había históricamente cientos de estados del siglo XV. Y la Unión no fue especialmente buena al respecto, los procesos de unificación, ¿no? a este respecto. Entonces, esta es la idea.
Ahora digo, dentro de un Estado, que haya colectivos que se sientan así y frena el poder del Estado. Yo ayer lo discutía con unos venezolanos que decían, mire, imagine que el estado de Miranda, que es uno de los estados de Venezuela, pudiera independizarse. ¿Usted cree que Maduro actuaría igual? No, muchos estados se le marcharían. Pues frena. Entonces digo, es una cosa muy importante, y sobre todo porque resiste el poder del Estado. Además, no está probado que tenga consecuencias especialmente negativas. Yo siempre pongo de ejemplo el caso suizo. El caso suizo es el caso más barroco que puedan ustedes existir. Hay cantones, subcantones, hay un montón de estados de ese estilo, y después hay 4 lenguas oficiales y cada una en su territorio, y no pasa nada. De hecho, es el país más... No, se trata de descentralizar lo máximo posible, ¿no? Es el país más unido de Europa. Es decir, fueron los únicos alemanes que no se quisieron unir al Reich. Vale, vale. A ver, legalmente, es que son como dos planos, ¿no? Legalmente parece ser que cometieron un delito, entonces es normal que se lo juzguen o castiguen legalmente. Otra cosa si moralmente cometieron algún delito, no. Eso no se puede decir, porque ahí no veo yo, quitando la financiación, que hubiera exactamente un uso de la violencia, ni quitando la violencia posterior al acto, ¿no? Es decir, si hubiera un acto de violencia tal, sino que fue es un conflicto de legitimidades. Digo, moralmente hablando. Ahora legalmente pues por el Código Penal español, pues es normal que lo castiguen. Yo no lo castigaría por no. Aquí quiero incidir una maldad. Normalmente los delitos entre políticos acaban siempre amnistiados. Bueno, sería la primera amnistía a la que atendemos en la historia democrática. Estamos usando este indultados también, que es una extensión al final la amnistía. ¿El presidente de Andalucía entró en prisión? ¿Cómo? ¿El presidente de Andalucía entró en prisión? No lo sé. Ahora está barajándose el indulto, pero creo que está en prisión. ¿Qué? Creo que está el presidente condenado por malversación. Se está barajando ese indulto, pero actualmente... Sí, igual entra en prisión o buscó muy subterfugios. Que estaba enfermo. Cuando hay enfermos con la misma enfermedad presos, quiero decir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando se discute entre ellos, normalmente las penas son más, o se indultan, o prescriben, o están aforados, o no llegan a entrar. Entonces, esto entra dentro del ámbito de lo normal, digamos así, ¿no? Sí. Siempre suele se hace más blando cuando es un conflicto dentro de la misma clase política, ¿no? Pues, y eso, claro, no es compatible. Ahora, dicen, en un término liberal, pues no debería serlo, claro, pero no debería serlo porque la ley debería aplicarse. Repito, otra cosa es que la ley que se aplique sea justa o no, que es la cuestión. Que ahí es donde entramos en el debate. Ahora, te voy a contestar con otro liberal, Anthony Villasay, ¿no? Tiene un libro que se llama El Estado. Cuando hablas de este conflicto, de la división de poderes es un mito. Es un mito que le gusta mucho a los liberales clásicos, que como que hay tres escenarios así divididos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que están divididos y que se controlan unos a los otros, ¿no? Eso está muy bien en el papel, pero nunca fue así. Ni es así. Hay cierta independencia, hay cierta juego, pero normalmente siempre interfieren unos en los otros. Quiero decir, ustedes que son juristas saben quién escoge el Consejo General del Poder Judicial. Pues mira, pues usted, claro, el Parlamento y el Ejecutivo. Sí, o sea, parte del Gobierno, parte del Senado. Claro, se habla de la fiscalización, ¿no? de estos poderes, pero que en última instancia queden separados. Pero está claro que este tipo de... Se fija en un detalle: quien controla el partido gobernante no controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial al mismo tiempo. Bueno, está claro que el Legislativo y el Ejecutivo normalmente sí. ¿Y el Judicial? El judicial, claro, ahí está el debate, ¿no? Además, otro tema de candente actualidad, el Tribunal Constitucional y su control político cada vez más acrecentado. Lo ve como muy independiente. Bueno, pues personalmente... Pues, no, digo yo claro, siempre se habla en términos mediáticos y el problema es que no es solo una cosa española. Claro. Pero claro, hay grados y grados, ¿no? de independencia En Polonia, para jubilar a los jueces viejos que venían del comunismo, redujeron la edad de jubilación a los 60 años y los echaron a todos. En tiempos de Roosevelt,
en el deal, como los jueces se lo ponían, no sé si llegó a hacerlo o no, pero llegó a proponer, por ejemplo, si eran 6 jueces, puso 9. Y tres los puso él, para cambiar la mayoría. Es decir, no deben de pensar que los españoles son distintos al resto. Es decir, que Yassay dice que es imposible esa cosa. Además, con un detalle que apunta Yassay dice que es un mito. Después hay otro autor que se llama Maurice Joly, un panfleto muy famoso que se llama Diálogo en el infierno, entre Maquiavelo y Montesquieu. Es un libro que recomiendo mucho. ¿Qué dice el viejo Joly? Dice, mire, desde el momento que los jueces son funcionarios, dejan de ser independientes. ¿Por qué? No porque no sean honrados, no porque sean corruptos, sino, por ejemplo, porque si un juez molesta, simplemente lo cambias de sitio, lo mueves. Lo mueves de un juzgado a otro, ¿no? O lo asciendes, que es como se hace en España cuando un juez molesta. O bien creas juzgados de excepción. Por ejemplo, Fiscalías Anticorrupción o Audiencia Nacional, que son fiscalías especiales para los delitos que afectan a los políticos, ¿sí o no? O Audiencia Nacional que toma, que eso no está en la Constitución, es un invento que se hizo en su momento para atender el terrorismo, pero es que ahora hace un montón de cosas, hasta Rubiales, el caso de Rubiales está en la Audiencia Nacional. Es un tribunal de excepción, que en determinados casos los coge y se lo quita al juez natural, ¿se da cuenta? Y además yo le puedo cambiar la planta si el juez es funcionario. La planta quiere decir los temas que usted tiene derecho a tocar. Es decir, hay temas, corrupción de políticos, de medio ambiente, lo que sea, que se los quitan. Se los dan otros jueces. Pero esa planta se puede modificar, digamos. Claro, pero se suele hablar del problema de coordinación descentralizada cuando pues los jueces, el Poder Judicial no pasa por lo público, ¿no? Y saltando, si me permite, a otro problema que suele tratarse a este respecto es el tema de los atentados terroristas, ¿no? Vinculado con la inmigración. ¿Es posible realmente una sociedad liberal, imagínese un continente con pequeños estados en un mundo en el que hay estados completamente antiliberales, autoritarios y dispuestos a usar la violencia contra estos, ¿no? ¿Quién pagaría un servicio de inteligencia? A veces se manifiesta esta necesidad y no se imagina una alternativa al Estado para combatir esta realidad. ¿Usted cómo combatiría este problema que encontramos desde su modelo de sociedad ideal? Mire, hay un militar israelí, es un teórico político muy famoso, se llama Martin Van Creveld, que es un teórico militar, de estratega militar israelí. Tiene un libro que se llama, en español no está traducido, se llama Rise and Fall of the State, ¿no? Explicando que el Estado está diseñado para combatir determinados enemigos. Por ejemplo, está pensado para combatir contra otros estados. Pero las nuevas formas de violencia, los estados no están diseñados para combatirlas adecuadamente. Quiero decir, por ejemplo, la piratería. Cuando había piratas en el Índico, que iban unas chalupas, o sea, eran zodiac rápidas, no eran grandes, mandaron buques de gran calado, pero un buque de gran calado no vale para combatir una zodiac, ya se da cuenta usted, ¿no? Sí. Es un despilfarro de dinero y es un gozo por el estilo. ¿Cómo hicieron? Buscar mercenarios, en cada buque de pesca metieron 2 mercenarios con armamento ligero pero potente, con ametralladoras o así, para defender cada buque. Desde entonces se acabó el problema. Cuando fue el caso del terrorismo islámico, eso es una metáfora, ¿no? Cuando fue el caso del terrorismo islámico en Francia, hubo una frase de uno de los jefes de la mafia, Cosa, y dice, déjanos a nosotros sí que sabemos tratarlos. ¿Usted qué opina? ¿Quién está más capacitado para combatirlos? Claro, pero... No, lo que viene a decir Van Creveld, y esto es una butada, es decir, que los estados no están diseñados para combatir ese tipo de enemigos. Claro, pero ofrecen una solución que puede juzgarse pues, en algunos casos de despilfarro, pero ofrecen una solución. ¿O cree que anda mejor el delincuente en un país con muchos estados o una unión libre? No, el delincuente... El terrorista que dice usted. ¿Dónde se esconde mejor? ¿En París o en Liechtenstein? Claro. Sí, dependerá del régimen
y de... No, y hace potencialmente más daño. Se fija usted una cosa, el terrorista, el terrorismo es, bueno, yo le recomiendo el libro de John Organ o La psicología del terrorista, si quieren, o el Robert Page, o así, que son libros que estudian el terrorismo. El terrorismo tiene una estrategia política también, ¿no? O sea, no es un nihilista que ataca, tiene detrás un programa y tiene una estrategia, ¿no? ¿Y qué consigue el terrorista? Ustedes son muy jóvenes, ¿se acuerdan del Bataclan? No, En París. el término lo conozco. La matanza en París del Bataclan, de la discoteca que yo uso. Sí, es verdad, bueno, no era tan joven, yo lo viví. 20 terroristas pararon un país entero. Los vuelos, los aeropuertos, cortaron el tráfico, cortaron todo. Sí. Porque al ser un país muy grande, así, pero en países pequeños pasaría lo mismo. No, evidentemente, pero estos son... Es lo que trato de explicar. Es decir, ¿quién está mejor diseñado para combatir esas nuevas formas de amenaza? Por ejemplo, las mafias, los terroristas islamistas, todo este tipo de cosas. ¿Cómo se combate mejor? La tesis de Van Creveld, ahí viene la cuestión, que no es ningún anarquista ni nada así, es un señor bastante de orden, además, bastante de... ¿no? Que dice, mira, es que los estados están diseñados para combatir otro tipo de enemigos. Claro, pero el Estado también cuenta con un servicio de inteligencia que pues potente, con una financiación inmensa, precisamente para combatir estas amenazas, ¿no es cierto? Como el Mossad o el Shin Bet esta semana, ¿no? No, claro, es evidente que no siempre son eficaces en su... No, y es la mejor del mundo. Sí, no, correcto, totalmente. Y pues tendrán efectivas deficiencias los estados a la hora de coordinar y de proveer los servicios pues que proveen, ¿no? En tanto en cuanto no compiten. Pero esa es la tesis que estamos discutiendo. Es una discusión, obviamente. Yo a lo mejor yo no tengo la razón, que repito, a mí me gustan estos debates porque me dan buenas contestaciones y me hacen pensar a mí, ¿no? Pero lo que digo yo es que el Estado tan grande, y sobre todo cuanto más grande es, menos está pensado para atacar o combatir este tipo de pequeños delitos. O de pequeños delitos. Son grandes delitos, este tipo de delincuentes a pequeña escala. Por ejemplo, la delincuencia en red. Al-Qaeda no es un Estado que te combate. Al-Qaeda o estos terroristas islamistas lobos solitarios, a lo mejor tienes dos aquí, tiene dos en Fuenlabrada, tiene otro en Alcorcón, tiene otro... ¿Y qué hace para combatirlos? No tiene bombardea todo Alcorcón, es decir, ¿cómo hace? No se da cuenta del problema, porque el enemigo antes estaba claro, estaba enfrente tuya. Claro. Y era una cosa que se veía dónde estaba y quién era y todo lo que atacabas allí era de ellos. Pero es que ahora, ¿cómo hace para meterse con gente que está infiltrada dentro de su terreno? ¿No? Pues tiene que andar con gente que conozca el terreno. Claro, aquí también entramos en el problema de la inmigración, ¿no? Vemos que autores liberales, se posicionan unos a favor de la libre frontera. Bueno, todos se posicionan a favor de la libre circulación de personas cuando estamos en una sociedad liberal. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un estado del bienestar y existen incentivos para que el inmigrante se aproveche de este estado del bienestar? Hay quien argumenta que los contribuyentes, en tanto en cuanto sostienen este estado, tienen derecho a decidir o a establecer regulaciones para limitar eso que sería su propiedad, ¿no? Su estado. ¿Opina que este razonamiento es correcto o aboga por la libre circulación de personas en todo caso? A ver, la libre circulación de personas se dio en el siglo XIX en muchos sitios, pero efectivamente había un factor que no era el estado de bienestar. Cada persona que llegaba allí pues no le suponía una carga al resto, digamos, ¿no? Los demás no tenían que pagarle nada ni tenían que atenderle nada. Claro. Entonces, claro, ahí la migración, de hecho, el pasaporte se inventa a principios del siglo XX, entonces no había pasaporte. Usted podía ir a Argentina y se plantaba allí y estaba en Argentina o donde quisiera ir a Estados Unidos. Creo que fue el de 1913, hasta si no me equivoco. Con algunos... Pero la idea es esta, es la idea de Milton Friedman. Sí, libre circulación de personas, pero sin estado de bienestar. Esa es la tesis. Es un tema... Permítame que no me moje aquí, porque es un tema que yo leí de los dos bandos. Vamos, estuve leyendo esta semana, por ejemplo, estuve leyendo a Deirdre McCloskey, que por ejemplo que sí que lo defiende la libertad, también estuve leyendo a Hoppe, que está en contra. No, a mí me vuelve... Pues pasemos a... No me vuelve loco el tema porque no tengo una postura clara. Claro. Es uno de estos temas en los que hay debate y no hay una postura establecida dentro de la corriente liberal. Pasemos a un plano más económico, entonces.
Hablemos de la deuda pública, que en España es un especial problema. Nos encontramos en un nivel de deuda del 111% sobre el Producto Interior Bruto, y quería plantearle qué pasa si entramos en una crisis financiera, una crisis económica como la que vivimos en 2007, en 2008. En esos tiempos, los niveles de deuda españoles, griegos, de los países normalmente del sur más afectados por el problema de la deuda, pudimos salir de esta, parece que a través del endeudamiento, pero en este contexto parece complicado. ¿Qué opinas sobre este posible amenaza? No hay capacidad, salvo que te lo permita el Banco Central Europeo, no hay capacidad de endeudarse. Por tanto, el ajuste tendría que ser vía salarios o vía descenso del nivel de vida. Básicamente sería así, pues las pensiones serían más bajas, los sueldos serían más bajos, los salarios de los funcionarios serían más bajos y el gasto público habría que recortar. No te quedaría otra, no, pues no podría tirar para adelante. Pero una cosa que sepan, la deuda pública no se paga nunca. Es decir, la deuda pública, lo que se pagan son los intereses. Cuando llega el vencimiento, normalmente se renueva. Lo que estamos pagando realmente, y aún así es la tercera partida de gasto del Estado español, son los intereses de la deuda. La deuda pública está muy bien pensada porque es un sistema para no pagar. Entonces, el incentivo es muy grande, porque yo cobro hoy, por ejemplo, 1.000 euros, o 1 millón de euros de deuda, o 1.000 millones de euros, y solo tengo que atender pues al 3%. Solo tengo que pagar 30 cada año. Entonces, claro, llevo el dinero en mi mandato, solo tengo que pagar 30 y ya me emplumaré el problema siguiente. Hasta ahora se iba zafando, uno, con inflación. La inflación es una maravilla para los gobiernos porque les devalúa la deuda, claro. Entonces, al servicio más tal, y con crecimiento. De hecho, en este tiempo de Aznar no es que bajara la deuda, bajó la deuda en relación al PIB, porque el PIB subió mucho. Claro, no es que pues esperaremos el día en el que Dios no quiera, pero que venga una crisis económica, el impacto social y aquel que tenga que pagar el pato. Sí, otro problema que tiene la deuda. La deuda no es que la deuda es pagada siempre con dinero de hoy. Es decir, el ahorro de hoy, en vez de gastarse en hacer fábricas, en hacer puentes, en hacer cosas, se gasta en deuda pública. Se transforma gasto de capital en gasto de consumo corriente. Y lo que se llama efecto de expulsión. Bueno, y en el caso de los déficits crónicos que vivimos, puede interpretarse que la deuda se paga con más deuda que tendrá que pagar. Mientras lo lees, o se paga devaluando la moneda, que es otra cosa también. Sí, o se paga con inflación. Sí, es lo que... Hay muchas formas de hacerlo. Sí, ¿no? sí, vamos, el caso de Argentina es el emblemático en este caso. Pero Argentina no tiene que tomar mucho caldo, como digo yo, para igualar a España. Es el país con más defaults de la historia. Hablemos también de la inflación, porque a este respecto usted como doctor en economía nos gustaría que nos ofreciese su explicación de la inflación, ¿no? Porque el relato aceptado en la sociedad es que la inflación viene dada por la guerra de Ucrania y por la situación geopolítica que vivimos, ¿no? Pero ¿cuál es su interpretación al respecto? Porque hay otra explicación que puede parecer más satisfactoria y más coherente con la realidad. La inflación es siempre un fenómeno monetario derivado de la expansión de la oferta de moneda y de crédito. Y bien, y diciendo la guerra de Ucrania, vale, yo les reto una cosa, vayan a Suiza, miren los datos de inflación de Suiza. Claro, lo que argumentan frente a esto es que, claro, los precios de importación de Suiza no han subido tanto, porque es un país rico. Y rico también es Luxemburgo, pero la inflación es alta en Luxemburgo, pero en Suiza no. ¿Cuál es la diferencia? Que Suiza no está en la eurozona. Efectivamente. Esa es la diferencia. Y tiene una moneda sana. En cuanto vieron que la inflación subía así por estas cosas, rápidamente subieron, cuando estaba al 2%. Se asustaron tanto que subieron los tipos y restringieron la oferta monetaria. Pero digo, Suiza, que os sepan, Suiza no tiene petróleo, ¿no? No, desde luego. Ni tiene gas, ni tiene importaciones, ni trigo ucraniano, ni nada así por el estilo. O sea, todo lo que afecta a la Ucrania tendría que afectarle a ella como a los demás. Sí. Y no le afectó. Tampoco la en Japón, si se fija. Entonces, no es una cosa mundial, es una cosa de los países que inflaron, punto. España infló, España no infló, el Banco Central infló, la Reserva Federal infló y el Banco de Inglaterra infló. Entonces, hay inflación. Y las monedas de Europa del Este, que no están en el euro,
están vinculadas al euro. Aunque no son del euro, están vinculadas al euro. Pero también les afecta. Os digo yo, miren, explíquenme Suiza, ¿por qué no le subió el gas a ella también? No le subió el petróleo, no le subieron los alimentos, el aceite de oliva no le subió también, porque la inflación allí no es tan alta. No, claro, y que cuando el precio del petróleo y de las energías descendió, no vimos descenso en el nivel de precios tampoco en España ni en Europa. No, porque no se debe a eso. A ver, claro. En la inflación estuvimos, cuando fue la pandemia, si se acuerda, estuvimos varios meses encerrados. Un montón de gente que estuvo cobrando sin producir. ¿No? O sea, se incrementó la cantidad de dinero de forma bárbara. La cantidad de bienes que hay en el mercado es la misma que antes. Si hay más dinero a pujar por menos bienes, ¿qué es lo que pasa? Perdón, si hay más dinero a pujar por los mismos bienes, ¿qué es lo que pasa? Que suben los precios. O sea, pensamos que nos iba a salir gratis. A ver, puede ser que sea justificado, eso ya entramos en otro debate, sí, que no me quiero meter en eso, ¿no? No podemos pensar que hemos salido de la pandemia gratis, simplemente se infló dinero para mantener la economía en funcionamiento, pero lo pagas después, en forma de subida de precios, pero es porque se infló. Claro, estamos atendiendo a una inflación persistente, ¿no? Que parece no bajar del 3%, por más que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal estén incrementando y continuando. Bueno, yo creo que irá bajando. Después tampoco confunda el IPC con la inflación, que no es lo mismo. El IPC es una medida imperfecta de la inflación. Es decir, hay cosas que no mide la inflación. Por ejemplo, la bolsa, los valores de bolsa de la inflación no están metidos en la inflación. ¿No? Y ahí no estoy seguro, ahí no me da mucho caso. Yo creo que el precio de la vivienda no está metido en inflación. El alquiler sí, creo que el precio de la vivienda no, pero no me dan caso ahí que estoy hablando de memoria. Es decir, que no todos los bienes y servicios están ahí. Y que durante la crisis los precios tendrían que haber bajado. Y si no bajaron es porque hubo inflación que los compensó. Dice, quedó en cero, no hubo inflación. No hubo inflación, no. Hay una inflación del 7, porque en vez de bajar el menos 7 los precios, un ejemplo también, ¿no? Quedó en cero, dice que la inflación fue del 7 y se pidieron una serie de ajustes. Digamos que hubo una oferta monetaria muy grande. ¿Qué pasa? Que después de la inflación ese dinero no circuló. No circuló porque se destinó a sanear los bancos, ¿no? Y no digamos que no trascendió en qué, pero esta vez sí que fue al mercado, sí que salió a la tienda y sí que salió para afuera. Pero la inflación es siempre un fenómeno monetario. Pues como última cuestión económica y también social en España, quería plantearle el tema de las pensiones, ¿no? Sabemos que el peor momento que vamos a vivir a este respecto por la pirámide poblacional y la distribución demográfica se dará alrededor de 2050 y la política que parece que se va a seguir es la de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas prácticamente igual o casi igual y financiar esto mediante las subidas de impuestos a los trabajadores actuales y futuros. Una solución alternativa es hacer lo contrario, ¿no? Hacer una especie de equilibrio o que paguen el pato los pensionistas, por así decirlo, ¿no? Pero hay a corto o medio plazo, porque podemos hablar de reformas a largo plazo que favorecerían un mejor sistema de las pensiones, pero hay a corto o a medio plazo una solución, una medida para atenuar en la medida de lo posible este problema, ¿no? Combatirlo. Solo hay dos, o pagar menos o pagar más tarde. Es decir, pagar menos pesimista o retrasar la edad de jubilación. Pienso una cosa, en España la edad de jubilación se retrasó 2 años, de los 65 a los 67. La supervivencia de un pensionista de promedio son 20 años, es decir, que pasa 20 años desde que se jubila hasta que fallece, pasan 20 años de promedio, ¿no? O sea, un recorte de 2 años es bajar las pensiones un 10%. Efectos económicos, no efectos del pensionista, ¿no? Entonces, claro, eso es una solución. Y yo estaba escuchando ahora en el coche cuando venía para esto, y ya están proponiendo, no sé qué dijo la OCDE, no sé qué, de retrasar más la edad de jubilación. Están hablando de 70 años. Eso es una. Después pagar menos. Sí, bueno, es parte de la política que se está siguiendo actualmente de hacer que los trabajadores actuales y futuros carguen con el peso de esta... Sí. A ver, primero que no solo pagan los trabajadores, porque es otro cuento chino.
de que la seguridad social es algo autónomo del resto. La seguridad social o las pensiones llevan 10 años, cerca de 10 años, siendo financiadas con impuestos generales. O sea, siendo financiadas con el IVA, con el impuesto a la renta, con los impuestos al alcohol, con lo que sea, que está financiado con la masa general de impuestos del Estado. Igual que cuando había superávit en las pensiones, hasta creo que hasta 2013 o por ahí, ese superávit iba para el Estado solo gastaba en lo que quisiera, en el Falcon o en lo que quisiera. No había de la hucha de las pensiones era un mito entonces. Nunca hubo mucho de las pensiones. A ver, vamos a ver, tampoco exactamente así. Eso de la hucha de las pensiones lo copian en España de Roosevelt. Roosevelt en la Gran Depresión también montó un sistema así de hucha de las pensiones. Pero esta hucha de las pensiones, el sistema de la pregunta es, ¿esa hucha de las pensiones qué tiene en la cartera? La gente piensa que la hucha que es una hucha así como la que tenía yo con un cerdito, ¿no? Sí, se nos expone de esa manera. Y que tiene allí una hucha, un cerdito gordo lleno de billetes. Sí. Ese cerdito no hay tal cerdito. Ese cerdito lo que tenía es una cartera de activos. Tenía títulos. ¿Qué tenía en la cartera en la hucha de las pensiones en los últimos años? Se dice que nada, ¿no? No, tenía títulos de deuda española. Quiero decir, el proceso era más o menos el siguiente. El Estado español le da 1.000 millones de euros de superávit, o Zapatero, Aznar, en los tiempos buenos, le daban 1.000 millones de euros al fondo, ¿no? Cuando había un año bueno, ¿no? Sí. Pero el fondo cogía los 1.000 millones y ¿qué hacía con los 1.000 millones? Invertirlos en la deuda pública. O sea, se los devolvía otra vez al Estado. Claro. No había, pues digo que no hay lucha ninguna. Lo que tienen es deuda, lo que tenían hasta hace poco, en un tiempo, en los tiempos de bonanza, llegó a tener algo de deuda francesa y algo de deuda de los Países Bajos. Y se llegó a plantear que pudiera comprar acciones, o sea, acciones de empresas, como el fondo noruego. Pero creo que fue el PP que supuso, que eso dice que era especular. Entonces, al final, el fondo solo tenía deuda pública, al principio de países extranjeros, a una parte, y al final solo deuda pública del Estado español. Si tienes deuda pública del Estado español, es como no tener nada. Bueno. Porque cuando dices quita 1.000 millones de la hucha, lo que hacía es coger esa deuda y venderla en el mercado secundario y cobrar el dinero. Solo que esa deuda, a partir de entonces, hay que servirla, porque los intereses de la deuda que tenía el fondo de reserva eran pagados con más títulos de deuda. Claro. Entonces enfrentamos un futuro pesimista. No, pero digo que las pensiones, por un lado, pagar más tarde, otras cosas, pagar menos. Pagar menos se puede pagar menos por la brava. Recortando las pensiones, o haciendo estos artilugios que hicieron el Pacto de Toledo, el Fondo de Sostenibilidad, una especie de alquimia que te daba que cobrabas menos. Y después jugaban con una cosa que era muy astuta porque buena parte de la gente no se daba cuenta. Jugaban con el tipo de interés. Decían que las pensiones solo podían revalorizarse, por ejemplo, el 0,50%, el 0,25%, ¿no? Pero con una inflación prevista del 2%. Eso quiere decir que cada año las pensiones se recortaban un 1,5% en términos reales. Lo que estamos atendiendo ahora es que se revalorizan respecto al IPC. Claro, es que antes se revalorizaba un poco menos que el IPC. Sí. Entonces lo que se jugaba era, todos los años subían las pensiones, pero subían menos que el IPC. Como sucede actualmente con los salarios, que claro, van subiendo, pero infinitamente menos que la inflación, y por eso atendemos Aquí no era infinitamente menos. Porque claro. No, era un poco. Pero si ustedes saben matemáticas, saben lo que es el interés compuesto. Sí. Y saben que 1,5% menos cada año a 30 años, a lo mejor es reducir la pensión a la mitad. Sí. Es que los sistemas de pensiones operan a 30 años, no operan para mañana. Entonces, digamos que era un recorte que no se notaba, porque era pequeñito, pero acumulado. Sí. Cuando llegaba la edad del baby boom, 2050, cuando se jubilen todos los boomers, además se van a jubilar a la vez. ¿No? Por eso se dice que el problema va a estar en el 2050, alrededor de este pero cuidado, quedan muy pocos jóvenes como usted para pagar. Que ese es otro. El problema de las pensiones, básicamente, tal cual está montado, es un problema demográfico. Claro. Bueno, pues gracias por el diagnóstico, profesor. Ahora yo me callo y vamos a comenzar un turno de preguntas al público que quiere... ¿Cuánto tiempo me da? Hasta y media, más o menos, ¿no? Hasta y media. Sí, digo porque para medir yo las respuestas. Sí, hasta y media. Vale. ¿Me escucha? Ah, vale. Perfecto. Sí, ahora sí, perfectamente. Sí, otra duda que se me suscitaba cuando estabais
comentando este aspecto sobre el tema de las pensiones, es que, bueno, siempre tendemos a pensar que necesariamente el bienestar de las generaciones futuras será mejor que de las generaciones pasadas. Y lo que estamos viendo es que, en nuestro caso, nos enfrentamos a unos datos verdaderamente fatalistas en los que España es uno de los países con más graduados universitarios y con más paro juvenil, y que el ahorro que se estaba utilizando ahora mismo y este aumento del consumo que se ha visto acrecentado en los últimos años se está produciendo como una consecuencia del ahorro generado en generaciones pasadas. No es un ahorro nuevo. Entonces, ¿cómo esto puede casar con todas estas, todos estos datos macroeconómicos que son desde luego desfavorables? Es decir, gracias. Sí, no, desde luego, el joven de ahora no es que lo tenga mal. A ver, tiene muchas... Sí, no, tiene muchas cosas, por ejemplo, que nosotros no teníamos. El joven de ahora, estamos hablando por internet, estamos hablando por... Yo otras cosas no las tenía, ¿eh? Ustedes piensan que internet que nació ayer o que nació con ustedes. Yo, estas cosas que tienen ahora no las hay. Es decir, hay muchos viajes, muchas cosas así. En muchos aspectos un nivel de vida es muy superior al mío cuando yo tenía su edad. En muchos aspectos, ¿no? En otros relativos, no. Que decir, a lo mejor probablemente ustedes tienen que mantener a mucha más gente con su trabajo que tenemos que mantener nosotros. Quiero decir, porque ustedes tienen que pagar la jubilación de un montón de personas, de seguir con el mismo sistema, ¿no? Y no solo las pensiones, porque de reparto también es la sanidad. La sanidad también hay que pagarla de reparto, es decir, también los jóvenes le pagan la sanidad a los más mayores, ¿no? Y cada vez hay más mayores y cada vez hay menos jóvenes y cada joven tiene que mantener más personas mayores y tienen que mantener los niños, los pocos que queden. Es decir, no, digamos, la carga en ese aspecto es ahí. Claro, lo que pasa es que efectivamente, como dijimos antes, si las pensiones se pagan con deuda y se endeuda, hay un consumo de capital. En vez de gastar el dinero en crear fábricas o crear sistemas eléctricos, sistemas de internet o lo que sea, ese dinero va gastado en consumo corriente. Entonces no se capitaliza. Ese es el problema que tiene la economía española. Es un problema, por ejemplo, de productividad. Pero si no tenemos máquinas modernas, no tenemos sistemas productivos modernos, nuestros trabajadores son menos productivos. No que trabajen menos, son menos productivos porque su trabajo produce menos, porque trabajan con bienes de capital más anticuados. ¿Me explico? Lo que dice usted también, que por ejemplo con respecto al tema sanitario, en tanto en cuanto a las condiciones sanitarias laborales, se aumente la presión asistencial, que haya una carga mayor de pacientes y los pocos médicos que promocionan se vayan fuera y los pocos que hay pues simplemente se acaben jubilando o acaben muriendo, pues evidentemente hace que todo lo que está planteado ahora mismo en el estado de bienestar surgido en la época de Bismarck se está viendo ahora mismo como especialmente debilitado y va a suscitar muchos nuevos retos y modificaciones al respecto. Porque el sistema de Bismarck, como el sistema de Franco, que es el que monta el sistema aquí, la ley de la seguridad social del 66, ¿no? Bismarck plantea el siguiente esquema. Pone, por ejemplo, a 20 millones de alemanes a trabajar, 20 millones de obreros, que es la población de la época laboral, ¿no? ¿Cuántos serán a cobrar? A lo mejor nadie, o 50.000 personas, porque nadie no habían devengado derechos. ¿Me explico? 30 millones de obreros para pagar a 50, 100.000 o 200.000 personas que llegaran a la edad de jubilación, pues el resto, ¿quién se lo quedaba? Era el Estado, era un impuesto, ¿no? Además, Bismarck fue lo suficientemente astuto para poner la edad de jubilación a los 70 años, con una esperanza de vida de 55. De los pocos que llevaban a viejos, sí que cobraban una pensión. Pero el dinero todos los obreros lo pagaban. Entonces el sistema de Bismarck era pensado como un sistema, a lo mejor, no estoy hablando de así, de 10-1, por ejemplo, no sé los datos exactos, pero o sea, que 10 trabajadores mantenían un pensionista. En algunos países llegó a ser 16-1. O sea, 16 trabajadores mantienen un pensionista. Pero es que ahora va pasando, cada vez hay más gente mayor, pensionista, y cada vez hay menos trabajadores. ¿Cuál es la ratio ahora en España? ¿Quién me lo sabe decir? Bueno, yo me aventuraría a decir que el 2-1, ¿no? Sí, 2,1. Algunas comunidades como las suyas tienen más gente joven. En Galicia ya está 1,9-1. Quiero decir, pues que esto no va para arriba, va para abajo. Quiero decir, cada vez siguen siendo, va a ser 1,5-1 dentro de poco, una cosa así, me explico. Si por encima los jóvenes se marchan, no es peor la cosa.
Ahora, el tema de la medicina es distinto, ¿eh? Si no hay médicos, es porque se restringe la oferta artificialmente. No sé cómo es en Madrid. Yo sé que en Galicia, en la Facultad de Santiago, en mi universidad, creo que son... También hablo de memoria, no me hagan caso, pero creo que eran 300 plazas de médicos. Y cada año solicitaban como 800 entrar en esa facultad, ¿no? Si hay 800 personas que ser médico, ¿por qué no amplías la facultad? ¿O no creas otras? Es porque restringes la oferta. ¿Por qué no dejas traer médicos de otros países? ¿No? ¿O le pones tantas trabas? Entonces digo, ahí falla algo. En cualquier otro oficio, si hay mucha demanda de un oficio, pues lo que hace es ampliar las facultades, ampliar las escuelas, amplía todo, ¿no? ¿Por qué no se puede ampliar eso? Una cuestión que me gustaría que alguien me respondiera. Porque en otra carrera cualquiera, por ejemplo, cuando había demanda, por ejemplo, de estudiantes de empresariales, de ADE o de economía, se ampliaron las facultades. Cuando en los tiempos antiguos solo había una facultad en España de economía, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? En los tiempos de Franco. Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, de la que venimos casi todos los estudios de Ciencias Sociales. Y había una sola para toda España. Pues ahora vemos que en Madrid, ¿cuántas hay de facultades de Economía? O de ADI. ¿Por qué? Porque hay una demanda de ese trabajo, todo se amplía, sea público o privado, se amplía esa demanda. En medicina, porque se restringe la oferta. Habiendo una demanda tan grande. Eso ya es entrar en política. ¿Qué más cuestiones? Bueno, pues vamos a continuar la ronda de preguntas. ¿Me escucha bien? Ahora. Sí, perfectamente. Buenas. Yo quería preguntarle por el tema de la gasolina. Ahora que tenemos reciente lo de la guerra de Israel y Palestina, y con la posibilidad de que Irán pueda intervenir y cierre o abra el estrecho de Hormuz, ¿cree que puede llegar a influir en España ese conflicto en el tema de la gasolina? Gracias. Podría. Ya pasó en el año 80, ustedes no habían nacido, pero en el año 80, cuando era yo pequeño, me acuerdo yo, cuando fue la guerra de Irán-Irak, los precios se dispararon en 2 o 3 días. En cuanto empezó esa guerra. Después se estabilizaron, pero al principio sí, claro, una guerra que se cierre, por ejemplo, uno de los, a ustedes que les gusta la geoestrategia, esta cosa así, uno de los imaginarios así de desastres es el cierre del estrecho de Hormuz. Cierre bélico, que no puedan pasar barcos por allí de petróleo. A corto plazo sería no desastroso, pero bueno, subiría los precios muchísimo, que mientras se buscan rutas alternativas se tarda bastante. Entonces, claro que podría afectar el precio del petróleo, pero eso no es inflación. Porque normalmente cuando sube el precio de la gasolina, pero si usted gasta tanto en gasolina y no puede dejar de gastar porque lo necesita, lo que hace es consumir menos de otros bienes. Por fuerza, ¿no? Si usted tiene millones para gastar, le sube la gasolina, pues tiene que comprar menos pipas o cacahuetes o cualquier cosa, cualquier otro consumo, pero algún otro consumo tiene que reducir. Aparte, y entonces en el índice de precios al consumo tendrá que reflejarse que usted deja de consumir, que la gente deja de consumir otros bienes y que bajan los precios. Y al final sube la gasolina, pero a costa de otros consumos, ¿no? Aparte que eso incentiva a que, por ejemplo, como pasaba en los 80, la gente comparta el coche en vez de ir solo, empieza a buscarse automóviles más eficientes que consuman menos, etc. Claro que afectaría, a corto plazo afectaría, sin duda alguna. Como, por ejemplo, cualquier problema que haya en Chile afectaría el precio del cobre. Y ya pasó también. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más del público. Sí. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Vale. Bueno, nada, en primer lugar, darle las gracias por darnos esta charla. La verdad que le sigo desde hace un tiempo y la admiro un montón, o sea que 1000 gracias. Y nada, pues antes han estado hablando de la inflación y a mí se me ha venido a la cabeza porque ha mencionado el caso de Suiza. Sí. ¿Cómo sería en la situación actual el implantamiento de nuevo del patrón oro, tanto en países como España como países tipo Suiza? ¿Qué efectos tendría o cómo se podrían paliar para que la implantación de nuevo del patrón oro, que si se diese, cómo sería la mejor manera de hacerlo? Ahí hay discusión, ahí discuten los austriacos. Yo sí que me gustaría volver al patrón oro. O patrón oro, pero el patrón oro que había antes de Bretton Woods, al patrón oro de verdad, incluso con oro circulante, si pudiera ser. O sea, que se pudiera, o sea, que es una utopía, obviamente, que se pudiera pagar en oro.
Digo porque se puede pagar en oro, los bancos también no gastan las reservas de oro, porque se la pueden reclamar en cualquier momento. O sea que si pudiera usar el oro circulante, ¿no? Hay varios debates. Sería algo semejante, aunque no exactamente igual, a la dolarización. Habría un problema de cambiar tu moneda por ese tipo de cosas. Ese cambio lo hicieron en Inglaterra en el año 21, si no me equivoco. Entonces, el problema es el precio al que se fija el cambio. Pero sí que el modelo para mí era ideal. Aparte, si se fija, sería una moneda mundial. Y de hecho, tiene un ejemplo que es el Bitcoin. El Bitcoin imita la arquitectura del oro. Todas las criptomonedas antiguas todas tenían una base, un subyacente económico, tenían una base, una teoría monetaria detrás. El Bitcoin sigue la teoría austriaca, imita la arquitectura del oro. Una cantidad determinada que hay que minar, o sea que tiene que costar sacarse, cosas por el estilo, ¿no? Es la idea. Pero sería un sistema muy estable y probablemente deflacionario. Y lo que me gusta a mí. Los austriacos duros son deflacionarios, no les gusta la inflación, les gusta la deflación. Pero la deflación sana, la derivada de que los precios van bajando simultáneamente con respecto a la moneda. Interrumpiendo el turno de preguntas, esta cuestión me parece muy interesante porque lo que estudiamos en el colegio, en las asignaturas de economía y también en la universidad, es que cuando hay deflación se desincentiva el consumo y que por tanto es aún peor que la inflación. ¿Cómo combatiría esta afirmación, esta tesis tan aceptada en la academia universitaria? Yo sé que el teléfono móvil va a ser más barato el año que viene. El mismo que tengo yo hoy. Exactamente el mismo modelo. Si me lo rebajen o está pasado de moda. Yo no necesito hoy. Yo sé que las fresas van a estar más baratas o las naranjas van a estar más baratas en el mes de noviembre que ahora. Pero me gustan las naranjas ahora. Hay consumo que tengo que hacer ahora. Algunos los retrasaré, pero no los puedo retrasar indefinidamente. Es decir, también sabe usted perfectamente que la ropa va a estar más barata en la rebaja. Si compra la ropa de invierno en primavera, no va a ser más barata. ¿A que sí? En la liquidación de febrero. Pero la compra ahora porque tiene frío. ¿Sí o no? Por supuesto. No, porque la inflación, si los libros de texto se la defienden, piensa pensar que es por algo. La inflación es la que más le gusta al gobierno. Sí, claro. La inflación le reduce la deuda. Además, la inflación a efectos prácticos es un impuesto. ¿No? En cambio, la deflación es al revés. La deflación le encarece la deuda al gobierno. Sí, por eso aborrecen de ella. Sí. Pero si fija usted, en el mercado, la mayor parte de los bienes bajan de precio. Mira, el primer computador que tuve yo tenía 1 mega, no 1 giga, 1 mega de RAM. Estoy hablando cuando no había ni un proyecto, o sea, hace muchos años, más de 30 años, ¿no? Era un mega de RAM. Me costó la mitad del sueldo de un año. La mitad del sueldo de un año. Ahora tengo un computador que, sin ser el último modelo, es algo así como 1 millón de veces más potente. Me costó una fracción del sueldo de un mes. La informática bajó, la electrónica bajó, ¿sí o no? Sí, vamos. La ropa bajó o no bajó. Sí, claro. Los automóviles en términos reales bajaron, la energía bajó en términos reales. Toda la mayor parte de los bienes de mercado bajan de precio. Sí. Si lo medimos sobre todo en horas de trabajo, ¿no? Sí, en términos reales está claro que los precios continúan. Esa es la lógica del mercado. La lógica del mercado es que los bienes bajan. Es más, sabemos que va a seguir bajando. Pero compramos hoy. O sea, todos sabemos que muchas cosas van a bajar de precio, incluida la fruta, el alimento. Hay alimentos que son de temporada, pero no nos gusta tomarlos ahora. Pero muchas cosas saben que las compran más baratas, porque las compra ahora. Porque las hace falta ahora. A mí, si se me rompe el ordenador ahora, por ejemplo, que para mí es muy importante como herramienta de trabajo, tengo que comprar otro ahora. Ya sé que el año que viene van a bajar, sí. ¿Y qué? Yo no puedo estar un año entero sin él. A día de hoy, me explico. Igual que si me rompe el coche, es que el año que viene van a bajar. Sí, pero tengo que comprarlo ahora, que me hace falta ahora. Pero claro, hay ese miedo, ese horror. Tiene un nombre griego, apoplorismofobia, algo así, tiene así, el horror a la deflación. Pues yo no tengo horror a la deflación. Ojalá fuera deflacionario todo. Sí. Ojalá cada hora, y ojalá mi hora de trabajo y las suyas valgan cada vez más. O sea, que los precios bajen. Muy interesante. Que trabajo. Vale. Pues vamos a continuar con el turno de preguntas, que me parece que queda alguna. Hemos hablado anteriormente de la situación de la inflación en Argentina.
Y en ese sentido, ¿qué opciones cree que tiene Javier Milei, gran referente libertario, para convertirse en presidente? Y en caso de que lo sea, si sus promesas realmente pueden ayudar a bajar la inflación, ¿no? Como, por ejemplo, la dolarización de la economía que propone, si es realmente posible, en cuestión de si el Banco Central tiene suficientes dólares para toda la economía de Argentina. Pues puede pedir prestado, con un aval, por ejemplo, un aval de tierras, un aval de tipo de cosas. Se puede obtener dólares prestados para hacer ese tipo de cosas. Tiene costes, o puedes desamortizar, puedes vender cosas del Estado, ¿no? Empresas públicas o lo que sea. El dinero se podría obtener. O sea, hay formas de obtenerlo, que te lo presten o tal, una cosa así, ¿no? Aparte de las reservas propias que tengan los bancos, aparte de las reservas propias que tengan los argentinos también, ¿no? A ver, las hiperinflaciones normalmente se acaba con ellas, bueno, históricamente, o bien yendo por la brava, o sea, cambiando de moneda, empezando con una de cero, o bien empezando ligando la moneda a algo externo, por ejemplo, ligando la moneda al oro o ligando la moneda a una divisa externa, por ejemplo, una currency board o algún tipo de elemento de este estilo, ¿no? Que se puede eliminar la inflación, ¿no? Aquí en Europa normalmente, como no es muy grave, pues se usa la subida de los tipos de interés. El tipo de interés lo que hace es reducir el dinero en circulación y de paso provocar una pequeña crisis, ¿no? Que es lo que hace reducir el consumo y tira los precios, lo que se hace en Europa. Pues, cuando llegamos a hiperinflaciones, normalmente escapas de la moneda, o bien la pegas al oro o la pegas a otra divisa. Entonces, o bien la sustituyes por otra divisa. La dolarización ya se hizo. Se hizo en Ecuador, se hizo en El Salvador, está a medias, y se hizo en Panamá. Panamá está dolarizada, de hecho nunca hubo esa transición. Y hay varios países en el mundo que operan con sistemas que operan con otra moneda. Por ejemplo, en Mónaco, el Vaticano, en Montenegro operan con el euro, aunque no tienen moneda propia, digamos, operan con el euro, pero no están en el Banco Central Europeo, ¿no? Pues una forma de evitar la inflación. ¿Qué pasa? Pierdes soberanía monetaria, no puedes hacer dinero de la nada, no puedes jugar con la política monetaria, pero eliminas la inflación. De hecho, en Ecuador, acabaron con la inflación. No sufrieron inflación. O mejor dicho, tienen la misma inflación que tienen los americanos. Como solución está bien, y se sabe cómo se hace, ¿eh? Ahora, que sea fácil, no. Nadie dice que sea fácil, pero técnicamente se sabe cómo se hace. Es que tiene unas complejidades. Hay que liquidar deuda, ver cómo se canjea, este tipo de cosas. Pero se sabe cómo se hace, ¿eh? No se preocupe, que eso ya se hizo y se puede hacer. O sea, no es una novedad. ¿Las promesas de crecimiento económico que él ha manifestado son viables? Él ha manifestado que en 15 años podrían llegar al nivel de vida de Italia o Francia, en 20 al de Alemania y en 35, creo que dijo, al de Estados Unidos. Gracias. A ver, hay casos como el de Corea, por ejemplo, que en 40 años pasó de ser un país que tiene una renta de Ghana en África a ser más rico que España a día de hoy. Puede hacerse. Hay casos en esto. Lo que pasa es que hay que hacer como hacen ellos. Trabajar, ahorrar, moneda sana, sistema capitalista, etcétera, ¿no? Si son capaces, Argentina ese potencial lo tuvo. Argentina en 1896 estaba entre los 10 países más ricos del mundo. Algunos medios son algunas estadísticas dicen que el primero, en otros dicen que es el sexto. Pero que era de los países más ricos del mundo está claro. Y más del doble que España de aquella, ¿no? O sea, era un país rico. O sea, el potencial lo tienen gente buena, tienen buenos recursos, tienen de todo. Si son capaces de crear una cultura como la de aquella, eliminar sobre todo regulaciones, tener una moneda sana y, digamos, a abrazar sin descaro políticas capitalistas, perfectamente en 20, 30 años podrían serlo. Si lo hacen bien, si lo hacen como hasta ahora, no van a serlo. Porque la gente piensa que el crecimiento no es como algo mágico, que se nace así para no, que cae del cielo, que cae del maná, que vive desde siempre, no. Hay que hacer para crecer. O sea, yo siempre digo, y para acabar, ¿qué es más fácil de explicar, la pobreza o la riqueza? ¿Qué es más fácil, ser pobre o ser rico? Es más fácil ser pobre. Durante toda la historia de la humanidad hemos sido pobres. No, usted, aunque siendo de clase media o clase alta, usted se tumba en la cama y no hace nada y queda pobre. ¿Sí o no? Porque aunque sea un rentista, aunque sea, tendrá que hacer algo, tendrá que saber dónde invertir los bonos o el cupón o lo que sea así, ¿no?
Si queda en cama sin hacer nada, durmiendo todo el día jugando con la máquina, tranquilo que queda pobre en 6 meses. ¿Sí o no? Es facilísimo ser pobres, quedamos todos en la cama, todo el día de parranda, todo el día de fiesta, vas a ver cómo somos pobres en unos meses. ¿Sí o no? Sí. Lo que hay que explicar, lo que es difícil, lo que es nuevo históricamente es la riqueza. Y para explicar la riqueza hay que ver cómo se hizo en los países que salieron de la riqueza. Y estamos siempre imitando modelos raros. Unos miran para Cuba, otros miran para Venezuela, grandes modelos sociales. Digo que lo veo en el discurso político todos los días. Representantes en el Parlamento suyo de Madrid que dicen todos los días esas cosas, que en Venezuela es una maravilla. Vamos a ver, yo si quiero ser rico tendré que ver primero cuáles son los países ricos y después ver cómo hicieron esos países ricos. Y después intentar imitar lo que hicieron, ¿no? Yo creo que es lo más inteligente. Fue lo que se hizo en Europa. Empezó en Inglaterra, empezó en Flandes, empezó en unas zonas de Alemania y los demás países de Europa no les quedó otra que copiarlos. Hasta España. Usted de hecho tiene una frase muy célebre resumiendo este camino al progreso económico, ¿no? de capitalismo, ahorro y trabajo duro. Sí, porque, a ver, hay más cosas y es más complejo. Obviamente solo dejo una conferencia, pero sintetiza muy bien lo que quiero decir. Y sintetiza muy bien lo que leo yo de economía del desarrollo, que básicamente es eso. Son esas 3 cosas, pues las 3 cosas, las 2, o sea, 2 no llegan, hacen falta las 3. ¿No? El capitalismo, como digo yo, el capitalismo, todo el capitalista que sea, una sociedad de borrachos, poco capitalismo va a salir de ahí, ¿no? Porque el capitalismo requiere una población que sea seria, que sea cumplidora, que entregue los productos y que los haga bien, que los entregue en plazo, etcétera, ¿no? Es decir, que usted y yo quedamos a las 4:30, pues a las 4:30 estábamos, ¿sí o no? Sí. Pues que ser así es un rasgo de capitalismo, es un rasgo de seriedad. Es decir, y eso es cultural también, ¿eh? No todos los países son exactamente iguales en este tipo de cosas. Eso hay que hacerlo. Y hay que hacer las cosas bien y hay que ser trabajadores. Y eso es lo que importa. Y después, claro, pero no solo llega con el capitalismo. No llega con el ahorro, con el trabajo. Tiene que ser en un sistema capitalista, o sea, con libertad de empresa y con sistemas capitalistas de asignar ese ahorro a los mejores usos posibles. Ese es el sistema. Vale, pues vamos con las últimas preguntas. La última que tengo que marchar. La última. Vale, de acuerdo. Pues me pareció muy interesante este último tema que se ha suscitado también y le quería preguntar qué importancia tiene la deuda en la soberanía de los estados, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, países como España, que esta deuda pública que acumula la debe sobre todo a países extranjeros, ¿no? Como por ejemplo el caso de Japón. ¿Hasta qué punto es un país totalmente soberano que pueda tener operativa en su futuro? Porque está sujeto a lo que hagan los demás, la soberanía la pierde, y sobre todo la pierde con el Banco Central Europeo, que también es el que tiene más deuda de España, ¿no? Literalmente cualquier medida económica de ese estilo que adopte el Banco Central Europeo te puede hacer mucho daño porque no tienes capacidad de respuesta. No tienes capacidad de ser autónomo. Es el problema de dejarte ir, que te vayan financiando las cosas, que los déficits los vayan cubriendo otros. El problema es esto, que ahora Japón necesita dinero, la vende y te vende la deuda, te sube los tipos de interés y te hace un daño terrible. Claro que te lo puede hacer porque estás en manos de otros. Lo ideal sería no tener deuda. Como algunos gobernantes decían de antes, como el presidente Jackson que la abolió, me parece una cosa así. Pues la volvieron a hacer. Bueno, pues muchas gracias por las reflexiones y reiterarle nuestro agradecimiento por asistir y por esta conferencia. Muchas gracias a ustedes. Pena que no poder estar ahí. Ya saben que no, por desgracia no me puedo desplazar. Bueno, pero un placer saludarlos. Pues nos veremos si Dios quiere. A ver, sacamos buenos economistas, que vamos a sacar, y buenos juristas también. Pues muchas gracias, profesor. Porque trabajen, no sean vagos. Ya sé que la juventud ahora es otra cosa. Pero todo lo que hagan ustedes ahora rinde interés compuesto. Y rinden más todo lo que hacen antes de los 30 años que lo que hacen después. Y meten esto en la cabeza. Si ahora desperdician el tiempo, es un tiempo más desperdiciado que después de los 30. O sea, tiene más consecuencias para sus vidas perder el tiempo ahora que perderlo de los 30 años en adelante. Se lo aviso ya. No me harán caso. Pero yo se lo digo. No me lo dijo nadie, se lo digo yo. Vale. Pues muchas gracias por la reflexión personal final. Así que eso, retirarle el agradecimiento y nos vemos. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Adiós. Chao.